Hola amigos todos, ¿cómo están? Yo soy Marx Aguirre y estamos nuevamente grabando estas cápsulas, estos videos para conocer la opinión y el sentir de muchas personalidades del estado y de Morelia. Hoy le doy la más cordial bienvenida y me siento súper afortunada de tener a un gran amigo, un gran ser humano, parte también de mi vida, el doctor Gerardo Herrera, conocidísimo por todos ustedes, un gran luchador social, una persona que siempre está levantando la voz, sobre todo porque tiene un vocerrón, sobre todo el tema de derechos humanos en todos los aspectos. Y es un tema que no podemos dejar fuera de ninguna agenda, no podemos dejar fuera de ninguna propuesta, de nada. Por eso es de que queremos escuchar a los expertos, a la gente que sabe, que han trabajado de viva voz y de carne viva todo este tema. Gerardo, qué bueno que estás aquí con nosotros, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, platicando este tema que estamos justamente buscando escuchar las opiniones y el sentir de muchos de ustedes. Oye, Max, pues yo estoy aquí muy contento de poder estar contigo, pero no solamente eso, porque me parece que las mujeres deben encabezar procesos no solamente sociales, culturales, políticos, familiares, porque finalmente ahí están trabajadoras, emprendedoras y siempre construyendo hacia adelante. Así es que más allá de que tú te sientas contenta, soy yo el afortunado de que seas tú quien me entreviste el día de hoy. Al contrario, Gerardo, tú eres una persona que desde hace muchos años, desde hace yo creo que toda una vida has estado trabajando y luchando por el tema de los derechos humanos. Y en la realidad, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos? Vamos a particularizarlo, el caso de Morelia, el caso de Michoacán. ¿Cómo? Porque si nos vamos a particularizarlo para que la gente que nos vaya a ver de Morelia, ¿cómo está la situación? Porque se ha dado también una dicotomía de que los derechos humanos han abierto muchas puertas para que se siga, para que aquellos violadores, aquellos asesinos tengan la puerta abierta, o aquellos que tengan la puerta abierta, porque si no se transgreden los derechos humanos. Un ejemplo nada más, ¿cómo está la situación de los derechos humanos? ¿Por qué son importantes que no los dejemos fuera? ¿Por qué es esa trascendencia que tenemos que no dejarla a un lado en el tema, hablando de derechos humanos, aunque se oiga muy de moda? Pero no es un tema de moda. ¿Por qué, Gerardo? No, claro que no es un tema de moda. Tenemos que referirnos a que después de la Segunda Guerra Mundial hay un pronunciamiento muy importante, se crea la ONU, se crea la Declaración Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, y esto nos da la oportunidad de poder pensarnos que de los años 50 hasta ahora estamos viviendo una era de los derechos humanos, es decir, donde importan los derechos humanos, donde importa la dignidad humana, donde importa la equidad y donde importa la libertad y la igualdad sobre los cuales se tiene que montar la población. El hecho de poder reflexionar sobre este tema y lo que está pasando hoy en Morelia me parece acertado. Y me parece acertado porque finalmente aquí vivimos, sentimos en carne propia el miedo, la inseguridad, sentimos en carne propia la violación a los derechos humanos de las personas adultas mayores, sentimos en carne propia lo que viven las personas que viven, que son personas con discapacidad, y todos estos elementos que deberían de estar en toda la ciudad y que no siguen sin estar, como las rampas mal preparadas, mal diseñadas. Y bueno, seguimos entendiendo que este espacio que es tan plural, como lo es el espacio de Morelia, que se construye para debatir las ideas, pues no es tanto así. Y entonces a mí me parece que hoy por hoy hablar sobre los derechos humanos de Morelia nos da un gran trecho como para poder advertir cómo están las cuestiones en materia de igualdad, que es uno de los bloques de los derechos humanos. Cómo están las cosas en materia de libertad, de seguridad social, es decir, de todos los derechos colectivos, de seguridad jurídica y de propiedad. Tú me dices sobre cuál quieres que hablemos. ¿Cuáles crees tú que sean los derechos que son los más transgredidos en el caso de Michoacán, en el caso de Morelia? ¿Cuáles son esos derechos que está haciendo falta hacer más hincapié y poner el dedo en la llaga? Sin duda alguna, la seguridad pública. Es decir, la seguridad que deberíamos de tener los ciudadanos, de sentir la protección, de sentir el respaldo de las autoridades, de la policía, y realmente de sentirnos protegidos. Realmente el ciudadano sale a la calle y no sabe si va a regresar. Las madres de familia dan la bendición a sus hijos: Dios te cuide y te bendiga, hijo, aquí te espero en la noche. A veces no regresas. ¿Por qué? Por miles de razones. El dato y el caso mucho más controvertido es cuando no regresas porque te han quitado la vida.
porque te asaltaron a mano armada, porque te cristalearon, porque te resististe al asalto, es la seguridad. Pero el otro que me parece sumamente interesante es este andamiaje que tiene que ver con las cuestiones de igualdad y no discriminación. Es decir, porque seas un grupo vulnerable o estés en un grupo vulnerable, te excluyen totalmente. ¿A quiénes? A personas con discapacidad, personas adultas mayores, indígenas, que a las personas de talla baja, es decir, a aquellos que no se someten a lo que dice Michel Foucault en términos de la normalidad, a quienes dejan de ser normales para pasar a ser anormales, a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, a las personas trans, a quienes están hoy ejerciendo el trabajo sexual en la vía pública. Es decir, hay un gran conjunto de personas que son excluidas en términos de la discriminación. Este sería el otro gran sector sobre el cual debemos de seguir trabajando. Ahora, me parece que aún todavía falta que en el diseño de la política pública hagamos interseccionalidad, es decir, que podamos identificar todo este conjunto de personas que están siendo vulneradas a partir de su propia dignidad humana en términos de igualdad y no discriminación, y darnos a la tarea de poder identificar con un diseño de política pública por dónde tendríamos que caminar para poder ejecutar acciones que, primero, generen creación y desarrollo de conciencia social. Segundo, pues sensibilicen a las autoridades a efecto de poder evitar este proceso que rompe la dialogicidad con los grupos vulnerables y simplemente con mecanismos de opresión quedan invisibilizados, prejuiciados, estigmatizados, violentados y discriminados. Entonces, creo que este es el otro gran sector que tenemos que trabajar. Son dos: seguridad pública, por un lado; por el otro lado, la discriminación, la igualdad y no discriminación. Por el otro lado, tendríamos que estar trabajando más también en algo que se llama equidad de género, que se llama perspectiva de género. Es decir, necesitamos trabajar con las mujeres. ¿Pero qué tenemos que trabajar con las mujeres? Voz, valor y poder. Así como los hombres tenemos un poder que nos da el sistema de género, que nos da el patriarcado, las mujeres tienen que buscar, rebuscar, pensarse, despensarse, repensarse en cómo construir un poder que les permita ser contraparte del poder de los hombres. Me encanta esa parte, Gerardo, y es tan importante porque se fluye tan bonito a la hora de decirlo, pero en la práctica, en la realidad, sabemos que las cosas... ¿Por qué crees tú que esto que tú dices, y que no es el hilo negro, no es el hilo negro, es algo que se tiene que hacer? ¿Por qué no se está haciendo? ¿O cómo se está haciendo? ¿O por qué no hemos tenido los resultados como quisiéramos verlos? Y todavía aún con un tema de COVID encima, con un tema de COVID a largo plazo. ¿Por qué nuestras autoridades, por qué, independientemente como sea, qué está faltando hacer? Porque esto que tú dices, ahí está la receta, ahora hay que ponerla a cocinar. ¿Por qué no se hace? ¿Qué falta? ¿Dinero, presupuesto, ganas? No falta ni una cosa ni otra. Falta disposición, voluntad, falta empatía, falta construir un diálogo horizontal, un diálogo en la alteridad. Es decir, las autoridades en ocasiones no ven al otro. La alteridad es la existencia del otro, no la ven. Hay que hacer intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que escuchar a la población. No se escucha más. Pero además, en estas cuestiones de horizontalidad, también necesitamos la complementariedad. Lo que sabes tú, lo que sé yo, construyamos, definamos nuevos mecanismos, nuevos espacios para poder retroalimentar al otro, retroalimentar a la propia institución. Pero además, necesitamos reconocer que aún aquellos que no lograron ir a una universidad también tienen experiencia, y la experiencia múltiples de veces repetida hace sabiduría, y la sabiduría junto con el conocimiento que tienen las personas egresadas de la universidad hace no otra cosa más que la complementariedad, y nos ayuda a poder resolver problemas que están a la vuelta, que están ahí presentes, que requieren de otra visión, que requieren de un análisis de complejidad, que requieren de un análisis holístico, y que además requieren de algo que se llama la sistemia, es decir, que tienen que ser sistemas que estén interconectados, así, de tal suerte que todos estos problemas que yo te acabo de decir, si los metemos en esta visión holística, están interconectados y tienen que ser resueltos bajo este enfoque de interconectividad o de una visión holística sistémica, pero sobre todo de transdisciplinariedad, es decir, no podemos tomarlo solamente, bueno, es discriminación, lo vamos a tomar desde la cuestión de la violencia, del poder y la discriminación. Tienen problemas de homicidios, de feminicidios, de crímenes de odio por homofobia, entonces lo vemos desde el derecho penal. No, lo tenemos que ver desde todas las disciplinas
interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, transdisciplinariamente para poder entender la complejidad sobre la cual está montado cada uno de los problemas que suceden aquí en Morelia. Es lo que yo le llamo en algunas ocasiones esta famosa sinergia o esta transversalidad que tenemos que sumar, que se tienen que sumar actores gubernamentales, actores académicos, actores investigadores, sociedad civil, claro, para que esto pueda llegar a generar conciencia en los cambios individuales de cada quien y sobre todo de los jóvenes, porque no vemos políticas enfocadas a generar este tipo de cambios, salvo algunas escuelas o salvo algunos espacios educativos. Pero si tú lo vieras desde un punto de vista legislativo, si lo vieras desde un punto de vista institucional, ¿cómo hacerle para que estas personas de seguridad, nuestros policías, la gente no tenga un cuscús con el tema de diversidad sexual, para que la gente aprenda desde jóvenes a aceptar lo diferente, y como lo está pasando en otras partes del mundo, y no sé si sea mi visión, Gerardo, pero México, la sociedad de México, y en Morelia no se diga que todavía estamos y que aún estamos siendo polarizados, esto no ha ayudado a que haya esta apertura. A lo mejor es una visión equivocada mía, no sé cómo tú lo ves. No. Mira, tenemos 500 años de sometimiento, control y disciplina de los pueblos. Es decir, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, nos dijeron qué hacer, cómo ser, nos dejaron el español como única lengua y despreciaron nuestras lenguas y despreciaron nuestros dioses, los echaron, los tiraron, los quebraron y nos dejaron la religión católica. Es decir, aprendimos a ser eurocéntricos. Y ese aprendiz tiene una serie de ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas, xenófobas, y que están en este momento en una visión perfectamente. Haga de cuenta usted que tiene un par de tapas para hacer un sándwich y agarra la mantequilla o agarra usted la mayonesa y la unta. Bueno, así está de untado en todo nuestro cuerpo las ideologías. Entonces, tu pregunta es muy sana, es muy viva, Max. Y lo es, porque te voy a decir una situación o un pronunciamiento que me parece que es importante hacer. Mira, tenemos los marcos normativos, ahí están, no hay que cambiarlos. ¿Para qué? Ya están ahí, de dimensión universal, de dimensión regional, de dimensión nacional, tenemos estatales y tenemos una serie de instrumentos también de carácter municipal. Tenemos estructuras operativas. Tenemos las secretarías de la mujer, tenemos el Instituto Nacional de la Mujer, tenemos instancias de la mujer. Si nos referimos al tema de la mujer, si nos referimos al tema de discriminación, tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tenemos aquí el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación. Y en los ayuntamientos, algunos, también hay estructuras para atender la discriminación. Y si hablamos de violencia, por Dios. Si hablamos de seguridad, por Dios. Hay todo un diseño que tiene que ver con cómo manejar las cuestiones de seguridad pública y de seguridad humana a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, tenemos estas tres cuestiones: normas, estructuras y diseño de política pública. Pero si lo tenemos, ¿por qué entonces tenemos que pensar en que siguen sucediendo estas cosas? Es decir, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo violencia, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo estigmas, discriminación, invisibilidad. Es decir, ¿por qué? La pregunta es muy clara. Porque no hemos cambiado los chips de los servidores públicos. Los servidores públicos no llegan a su casa y se quitan el chip de servidores públicos y entran en un proceso de armonía y de generosidad y de amor con su esposa, a la que, por cierto, en muchos hogares michoacanos y en muchos hogares morelianos, de acuerdo a estos últimos datos que tenemos de la violencia de género, muchas mujeres han sido arterialmente violentadas por sus esposos. Entonces, el servidor público llega y no es la Madre Teresa de Calcuta, perdón por esta expresión. Son hombres violentos, porque además tienen mandatos de masculinidad, dice Rita Segato. Y desde esta construcción del mandato de masculinidad, ellos van a utilizar su poder, su autoridad y su sexualidad para someter, controlar y disciplinar el cuerpo de la mujer. Entonces, cuando ellos salen de su casa, pues ya hicieron lo propio, pero van a salir de su casa, van a llegar a su oficina y no se van a poner el chip, porque el chip nunca se lo quitaron. Y entonces, si tú me preguntas, oye, ¿por qué esto no cambia? Porque todo el diseño de las políticas públicas, lo he dicho una y otra vez, y no me cansaré de repetirlo, que lo que tenemos que hacer es desmontar
los mandatos de masculinidad. Y es generar mayor poder en las mujeres, pero a partir de reconocer, no en esta relación con los hombres, porque también es una idea equivocada. Cuando se quiere hablar de la mujer siempre se hace en función del hombre. No, hágase en función de la misma mujer, así como se ha venido haciendo desde hace más de 2000 años el tema de ser hombre, donde meten a hombres y mujeres. Entonces generemos solamente una visión para las mujeres y desde ahí construyamos su voz, su valor y el poder que tiene para poder interactuar con el hombre. Entonces, el servidor público, desafortunadamente, no ha logrado atemperar esto. Y al no lograr atemperarlo, lo que vemos es una violación recurrente de los derechos humanos en todos los ámbitos del servicio público. Pues ahí tienen ustedes, señoras y señores. Podríamos platicar un gran tiempo, Gerardo. Yo sé que tú eres una persona que sabe muchísimo y me queda muy claro que no lo podemos dejar a un lado. Para todos los que están en el tema de los derechos humanos, están ahí, están por algo y tenemos que conocerlos y tenemos que hacerlos propios. Y tenemos que hacerlos propios para que los podamos multiplicar, sobre todo en nuestras familias, como sean las familias, no necesariamente la familia tradicional, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con todo el mundo. Y es importante que cada uno y cada uno de los jóvenes sepa la importancia de conocer sus derechos humanos y saber qué tienen que exigirle a sus autoridades o a todos en este camino y en esta búsqueda transversal para encontrar una verdadera sociedad en la que se viva acorde a derechos humanos que nos están beneficiando a cada uno de los seres humanos y a los seres vivos de este planeta, porque los derechos humanos van con los derechos vivos de los animales, las plantas, etcétera, y cantidad de cosas. Gerardo, no sé si quieres concluir con algo rápidamente. Sí, yo creo que los servidores públicos tienen que resignificar su discurso público y lo tienen que hacer a partir de, cuando menos 6 cosas. Primero, necesitan saber de derechos humanos y libertades. Muchos no saben. Segundo, necesitan hablar acerca de la igualdad y no discriminación para evitar en su discurso discriminar al otro. Tercero, necesitan saber de equidad de género, de perspectiva de género, hombres y mujeres en un continuum entre un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer. Necesita ser conocido y reconocido. Hay muchos cuerpos trans, necesitamos hablar de lo trans. Cuarto, necesitamos hablar de la interculturalidad, es decir, Morelia es un espacio urbano donde viven pueblos originarios o personas que son originarias. Quinto, necesitamos hablar también acerca de la cultura de la paz. No puede ser de otra manera. El propio discurso de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible plantea justamente hablar de la paz. Pero lo que acaba de decir Max, que me parece sumamente una irrupción a lo que estamos sucediendo. El ser vivo no es solamente el hombre. Si seguimos pensando que el hombre es una cuestión antropocéntrica, al centro tiene que estar la vida. Y entonces sí podemos abrazar todo, hombres, animales y plantas, en un ejercicio que nos permita visibilizar los elementos de la naturaleza que dan vida y que dan orientación a esa vida. El agua, la luz, la tierra, el aire. Hay que cuidarlos. Y el mensaje no puede ser de otra manera. Hay que respetar a los seres vivos. Muy bien, Gerardo, te agradezco infinitamente. Podemos platicar mucho. Ahí lo tienen ustedes. No dejen de verlo hasta el final. Es importante que escuchemos las voces y el sentir, el pensar de todos y de los que han estado trabajando desde hace mucho. Yo soy Marx Aguirre Ochoa y estamos buscando que hagamos un pacto por Morelia. Todos tenemos que hacer un pacto por Morelia porque hay muchas cosas que seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Hasta luego.